el día de hoy es con electrostática, ¿sí? Entonces, electrostática, que sería en detalle el estudio de las cargas eléctricas o fenómenos eléctricos asociados a cargas en reposo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no hay movimiento. No hay movimiento de las cargas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una carga eléctrica? Carga eléctrica es, digamos, un ente. Vamos a buscar la definición exacta en Wikipedia. Pero sería como la parte más pequeña propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas. Entonces, carga eléctrica, vamos a copiar esto, propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas, ¿sí? ¿Y cuál es la menor división de la carga eléctrica? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo más chiquitito que puede tener carga? Un electrón. Un electrón, exacto. El electrón es indivisible, ¿sí? O sea que la carga de un electrón es lo más pequeño que hay, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de las cargas? ¿Cómo son las cargas? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuáles son los dos tipos de cargas que existen? Cargas positivas y cargas negativas, puede ser. Claro, positivas, que generalmente se representan en rojo, y las negativas que se representan en azul, o bien las positivas se representan con un signo más y las negativas con un signo menos. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la interacción que existe entre las cargas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo reaccionan dos cargas positivas entre ellas? ¿Cómo reaccionan dos negativas? ¿Cómo reacciona una positiva con negativa? Iguales se repelen, opuestos se atraen. Claro, las cargas de iguales signos, de signos iguales, se repelen. ¿Cuánto? Como las cargas de signos opuestos se atraen, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos positivo con positivo, por ejemplo,
con positiva, ¿qué va a pasar? C. Repelen. Repelen. Repelen significa que se quieren alejar. Sería como dos personas que están peleadas, digamos, y no se quieren acercar, no se quieren hablar. Después, una negativa, como una negativa, C. Igual se repelen. Se repelen también. Sí, exactamente. Después una positiva con una negativa. ¿Qué pasa? C. Se atraen. Se atraen, como que quieren acercarse, quieren estar juntas, digamos, ¿sí? Y después una negativa con una positiva. Una positiva es lo mismo que el caso anterior, solo que se cambió de orden, o sea que se atraen también, ¿sí? Entonces, vamos a explicar esto, cómo es en la práctica, ¿sí? Seguimos. Entonces, una vez definida la naturaleza y la interacción, vamos a definir las unidades. Unidad de carga eléctrica. Entonces, la unidad de carga eléctrica es el coulomb, ¿sí? Se llama coulomb. En honor al físico que descubrió estos fenómenos, ¿sí? Se representa con la letra C, ¿sí? Del coulomb, C mayúscula. Y un coulomb, ¿sí? Es una carga equivalente a una cantidad muy grande de electrones, ¿sí? 6,25 por 10 a la 18, si no me equivoco. Vamos a mirar, creo que sí. Sí, equivalente en electrones del cobre. Entonces sería 6,24 por 10 a la 18. Está muy bien. Sería 6,24 por 10 a la 18. ¿Sí? Bueno, vamos a suprimir algunos decimales porque ya es mucho, digamos. 10. Fíjense la cantidad elevadísima de cargas que hay en un coulomb, ¿sí? Un coulomb es una unidad muy, muy grande de carga, ¿sí? Es mucha carga, son muchos electrones, o protones en este caso. Sería esto protones, porque los protones son positivos, ¿sí? Eso ustedes ya lo habrán estudiado cuando vieron naturaleza atómica, ¿sí? Que los protones son positivos. Y acá le voy a poner electrón o protón, nada más, lo mismo. Sería los electrones son negativos y los protones son positivos para nuestra convención, ¿sí? Esto es para nuestra convención. Bueno, entonces, ya sabemos el equivalente de Coulomb, ¿sí? O qué unidad es. Luego vamos a ver cómo es el estudio de las interacciones. Es decir, cómo es el estudio de las interacciones entre las cargas, ¿sí? Bueno. Hay dos aspectos que revisten a esto, ¿sí? El primero es
la ley de Coulomb, ¿sí? Y el segundo es la superposición de efectos, ¿sí? La ley de Coulomb es la ley que rige a este estudio, ¿sí? Y la superposición de efectos sería como el camino que nosotros utilizamos para no mezclar y para llegar a un resultado sin enquilombarnos la vida, ¿sí? Entonces, nosotros veníamos diciendo cuáles son las interacciones, ok, se repelen, se atraen. Bien, ¿qué significa se repelen y qué significa se atraen? A los efectos técnicos o los efectos científicos, que son lo que nosotros estudiamos en esta materia. Que cuando se atraen va a haber una circulación. Acordate que estamos en electrostática, no hay todavía circulación, hay solo estatismo, solo cargas quietas. ¿Pero qué significa que se repelen? Imagínate No se puede, ¿Cómo? que no se pueden mezclar, no se van a llegar a mezclar, se van a acercar, pero no se mezclan, no se unen, No. que se alejan, por eso. Bueno, ustedes están confundiendo los conceptos dinámicos con los conceptos estáticos, ¿sí? Imagínense ustedes que ustedes están peleados con una persona, ¿sí? Están peleados con su pareja, por ejemplo. Pero están en la misma cocina, por ejemplo, y llueve afuera, qué sé yo, y están peleados. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a estar? Uno se va a sentar acá y el otro en medio lejos, allá, digamos. No van a estar cerca, así. Eso, Como los imanes claro, por los imanes tienen algo que no se pueden hacer. la pieza, digamos, sería lo que provee de estatismo, digamos, ¿sí? Para nuestro ejemplo, el estatismo está dado porque las cargas no pueden irse, es decir, que las cargas, eso es muy importante que ustedes identifiquen, ¿sí? Que las cargas se repelen, no quiere decir que se alejan, ¿sí? Que se alejan ya es algo dinámico, ¿sí? Sería un efecto electrodinámico. Que a los efectos científicos que la carga se repelen, quiere decir que se genera una fuerza de separación, ¿sí? Una fuerza que tiende a separar la partícula en la dirección opuesta, ¿sí? Pero no quiere decir que las cargas se mueven, ¿sí? Las cargas no se mueven, las cargas están quietas, ¿sí? Pero hay fuerzas que las tienden a separar, ¿sí? Esas son las fuerzas electrostáticas. Entonces, ¿cómo es el estudio de las interacciones entre las cargas? Bueno, la ley de Coulomb establece una generación de fuerzas, en contrario, ¿sí? O a favor o entre las cargas. Y, bueno, nos da la ecuación para determinar el valor de dicha fuerza. Entonces, vamos a empezar a explicar cómo es esto con un ejemplo sencillo, ¿sí? Vamos a decir que acá tenemos una carga y acá tenemos otra carga. Entonces, tenemos dos cargas. Para este ejemplo van a ser positivas, pero pueden ser de cualquier signo, ¿no es cierto? Que puede ser una negativa, la otra positiva, las dos negativas, no interesa eso, ¿sí? Esta es la recta de acción que existe entre las cargas, ¿sí? Entonces, esto sería la recta de acción, ¿sí?
Entonces, lo que estudió Coulomb, ¿sí? O lo que determinó fue que la fuerza generada, ¿sí? O sea, la fuerza de interacción es igual y opuesta en cada carga, ¿sí? Y adicionalmente es proporcional al valor de las cargas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas, al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que cuando los valores de las cargas, si esta carga tiene más protones, o decir, es un valor más alto en Coulomb de la carga, y cuando esta también, eso hace que la fuerza sea mayor, ¿sí? Y también es inversamente proporcional a la distancia de ellas al cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir? O mejor dicho, no es distancia entre ellas, ¿sí? La distancia entre ellas. Cuando están más cerquita, la fuerza es mayor, ¿sí? Y es mucho mayor porque esa distancia está al cuadrado. Es decir, que ese efecto incide más fuertemente todavía que el valor mismo de las cargas. El valor de la distancia que hay entre las cargas es fundamental, ¿sí? Para el cálculo de la fuerza. ¿Por qué? Porque la distancia está al cuadrado, ¿sí? Entonces, las cargas más cerca, más fuerza. Las cargas más lejos, menos fuerza. Los valores de carga más altos, más fuerza. Valores de carga más bajos, menos fuerza. ¿Sí? Entonces, vamos a diagramar esto y después vamos a escribir la fórmula, ¿sí? La fórmula de la ley de Coulomb. Entonces, esto sería la distancia que le vamos a llamar D. Esto le vamos a llamar Q1, ¿sí? Carga 1, ¿sí? Y acá le voy a explicar cómo era, por qué este se llama Q1 y por qué el otro se llama Q2, por ejemplo. Y la unidad es el Coulomb, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tenían ejemplo, ¿sí? Ejemplo. ¿Cuál era la letra propia de la masa? ¿Cuál era? M. La M. Entonces, si nosotros decíamos, por ejemplo, la masa 1 se ponía M1, ¿sí? Y ponerle M1 era 1 o 15 kilogramos. Entonces, ¿qué quiere decir? M1 sería la magnitud y 15 y kilogramos sería la unidad. Entonces, en este caso ocurre que nosotros tenemos la carga, ¿sí? La carga es la letra Q y ahí tenemos, por ejemplo, Q1, por dar un ejemplo, ¿sí? 1 es igual a 10 Coulomb, ¿sí? O a veces se utilizan divisiones o submúltiplos, ¿sí? Porque como el Coulomb es muy grande, muchas veces se utiliza el milicoulomb, que serían en este caso 10.000 milicoulomb. Esto sería 10 millones de microcoulomb. Y después viene todavía, sería 10.000, perdón, ¿sí? 10.000 millones de nanocoulomb. Acá le estoy haciendo una equivalencia para que ustedes ya vayan interiorizándose de cuáles son las unidades utilizadas. En general son, o son mismos, submúltiplos del Coulomb. Lo que pasa es que, como ya se le explicó, el Coulomb es una unidad muy grande, entonces muchas veces se utilizan los submúltiplos. ¿Se entendió este asunto que Q es la letra que lo identifica, es decir, la magnitud, y la carga, o sea, sería el Coulomb, es la unidad? ¿Sí? La letra C significa un Coulomb. Sí, sí, profe. Muy bien. Ahí se entiende. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno. Bueno. Entonces,
Vamos a ver lo que dice ley de Coulomb. ¿Sí? Bueno, ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb nos da... Estos artículos de Wikipedia son siempre muy completos. Pero nosotros estamos buscando una fórmula que es esta. Entonces, acá fíjense que está bien clarito lo que dice Coulomb, ¿sí? En este caso hay un valor, ¿sí? K, ¿sí? Que es una constante, un valor constante, el módulo de Q1, el módulo de Q2 y R cuadrado, en este caso le llama R a este valor de separación entre las cargas, pero es el mismo valor, ¿sí? Entonces, ¿qué unidades tengo que poner para entrar en esta fórmula? Acuérdense que estas son clases teórico-prácticas, entonces siempre vamos a ya estar llevando esto un poquito a la parte práctica, ¿sí? Entonces, ¿con qué unidades tengo que entrar acá en la fórmula? Bueno, Q, las cargas, deben estar en Coulomb, ¿sí? Ojo, ¿eh? Hay que convertir. Si están en microcoulomb o nanocoulomb o milicoulomb, deben llevarla a Coulomb, ¿sí? Porque esa es la unidad del sistema internacional. Y el radio, ¿sí? O la distancia entre las cargas, el valor R debe estar en metros, ¿sí? Eso ya lo saben porque son fórmulas del sistema internacional. Y luego tenemos el valor K. ¿Sí? El valor K es un valor fijo, ¿sí? ¿Alguien sabe o vos, Kevin, tenés ahí en tu carnet con cuánto es? K es... Yo lo voy a buscar por mi parte. 9 Algo por así. 10 a la 8 o a la 9, no me acuerdo. Algo así, exactamente. Sí, pero también... Acá está, mira. Mira, nos hicieron fácil los de Wikipedia. Tenemos el valor. Perfecto. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y esta, ¿cómo se dice? Esta fórmula nos da un valor de fuerza, ¿sí? Que sería el valor de fuerza que actúa sobre cada cuerpo, ¿sí? Sobre cada partícula. Tengan en cuenta que, digamos, se genera una fuerza sobre esta que es igual y opuesta a la fuerza sobre la otra, ¿sí? Entonces, el valor que vamos a tener es el valor de ambas fuerzas de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, este le llamamos, ¿sí? A esta fuerza aquí le llamamos fuerza 1, 2, ¿sí? La fuerza sobre la carga 1 generada por la carga 2, ¿sí? Y esta sería en su efecto la fuerza 2, 1. Sería la fuerza sobre la carga 2 generada por la carga 1, ¿sí? Ahí aparece una cuestión casi obvia, digamos, que ya la explicamos, que es que F21 es igual a menos F12. O sea, son iguales y opuestas y son vectores. ¿Sí? Son fuerzas, ya lo saben ustedes, son vectores. ¿Hasta acá se entiende esto de electrostática e interacción entre cargas? Sí, profe. ¿Hay alguna consulta o podemos continuar? Continuamos, profe. Bien.
Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? En un caso práctico para que ustedes hagan unos cálculos y después sí ya vamos a pasar a situaciones más complejas, ¿sí? Serían la superposición de efectos. Entonces, vamos a ver esto, ¿sí? En un capacitor o en un sistema aislado encontramos dos cargas negativas de Q1 igual a Q2 igual a 4.7 microcoulomb, ¿sí? Negativo menos separadas 0,001 metros. Hay la fuerza de interacción y qué naturaleza tiene. ¿Va? ¿Se animan a hacer esto? Sí, profe. Bien. Le voy a copiar acá la fórmula. No se puede. Bien. ¿Llegaron a algún valor? No, no, profe.
$198.810 puede ser. Vamos a los resultados de tus compañeros. No estoy seguro igual. Fuerza igual a sería 9 por 10 a la 9. Por la carga 1. La carga 1 está en microcoulomb. Fíjense que es el módulo. ¿Por qué le dice el módulo? Bueno, le dice el módulo porque nosotros, digamos, vamos a ver y graficar la dirección de la fuerza de acuerdo a la interacción que veamos, digamos. Entonces, no es necesario que usemos negativo, negativo, positivo, positivo. Nosotros vamos a determinar en el gráfico, sí, y en la realidad en qué dirección está la fuerza. Entonces no es necesario que metan los signos acá, por eso le aparece el módulo. Entonces 9 por 10 a la 9, en esta parte nos olvidamos de los signos, y después tenemos 4,7 por 10 a la menos 6, que sería microcoulomb. ¿Sí? Entonces sería, esta unidad es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Sí? Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, acuérdense que estos son unidades. ¿Sí? Entonces, seguimos aquí. Vamos a multiplicar por 4,7 por 10 a la 6, o a la menos 6, perdón, que es micro. ¿Sí? Y de vuelta, la otra carga también tiene el mismo valor, por eso también va de vuelta esto por 10 a la menos 6. No ocurre siempre, a veces las cargas pueden tener diferentes valores. ¿Sí? En este caso tienen el mismo valor. Y todo esto va dividido, ¿sí? La distancia al cuadrado, ¿sí? En ese caso es 0,01 metros al cuadrado. Entonces sería aquí. Metros. Y todo eso va también al cuadrado. Entonces, ¿esta fue la cuenta que hicieron? Sí. Ok. Vamos a ver, entonces, la parte de unidades. Con la parte de arriba no, profe. No entiendo bien. de dónde No sale el me menos olvidé. 6. Porque viste que yo le había explicado que micro era por 10 a la menos 6. Fíjense acá, por ejemplo, lo tenías 10 coulombs son 10 millones de microcoulomb. El micro es una unidad divisora, o sea, quiere decir un micro, por ejemplo, un micrómetro, quiere decir que es la millonésima parte de un metro. O para armar un metro necesitas 1 millón.